Iniciamos este día con la grandeza de la celebración eucarística, siguiendo entonces en nuestro corazón lo que ella produce. La Eucaristía es pan de vida. Y por eso nosotros agradecemos diariamente al Señor a través del sacrificio eucarístico su palabra que en ella nos regala. Hoy tenemos este texto de Levítico en el capítulo 23, donde el Señor a su pueblo le habla de las festividades, de las asambleas litúrgicas, la celebración de la fe. Cada celebración es sinónimo de fe. Celebra quien tiene fe, y quien siente fe debe celebrar. Por eso le damos gracias al Señor, porque desde el Antiguo Testamento el pueblo está direccionado en su grandeza de celebrar. Pero no es una repetición, no es un mito, no es un juego. Es una celebración litúrgica, una acción litúrgica que produce lo que significa. Y significa el momento de la liberación, de cómo el Señor nos ha ido liberando del pecado, de la oscuridad y de la muerte. Cada vez que celebramos, como indica la Iglesia, nosotros entonces sentimos, experimentamos el gozo de que celebramos nuestra fe, y esa fe que nos da la alegría de experimentar a un Dios cercano, amigo, liberador. No olvidemos entonces la importancia y la grandeza de celebrar la Eucaristía con fe y gratitud. Pero el Evangelio de este día, de Mateo, capítulo 13, versículo del 54 al 58, nos narra que después de que Jesús ha terminado ese discurso parabólico en forma de parábolas sobre el reino de Dios, Jesús, el evangelista Mateo, nos muestra unas secciones narrativas donde nos va narrando lo que Jesús va haciendo. Y lo que Jesús hace es ir a su tierra, a Nazaret. Allí entra a la sinagoga ante sus paisanos, y allí Él empieza a enseñar. Jesús siempre enseña en el silencio, con su testimonio de vida, pero también desde el Antiguo Testamento. Pero para sus paisanos es muy difícil descubrir quién es Jesús, aceptar a este Jesús que se dirige a ellos de manera con autoridad, con sabiduría. Un Jesús que se dirige a ellos con claridad. A ellos les queda muy difícil ver en Jesús esta parte extraordinaria de sus palabras, de sus consejos, de su manera de vida, y se escandalizan al decir: no es este el hijo del artesano, no viven aquí sus hermanas, y se escandalizan del origen de Jesús, ese origen humilde, de esa crianza en medio de ellos. Pero Jesús los ve y los contempla y constata con tristeza que solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. ¿Cuál es el motivo para no aceptar a Jesús? ¿Por qué sus paisanos declaran esta enemistad en contra de Jesús? Y es muy sencillo. Es una comunidad que está muy acostumbrada a vivir como vivían los judíos en esta época. Los sumos sacerdotes, los que tenían autoridad, los senadores, habían hecho de la fe una ley. Todos eran doctores de la ley, y ellos habían colocado la ley de Dios
con preceptos y prohibiciones, casi que una religión sin alma, porque habían olvidado el espíritu y el amor. Y el estilo de Jesús es el estilo de Dios, un estilo de amor y de misericordia, donde Él proclama la esencia de esa fe y de esa religión, en contra de ese culto vacío de los fariseos y doctores de la ley. Jesús va en contra de todo ese monopolio judío de la salvación, donde para ellos lo más importantes son las leyes y han olvidado el espíritu. Luchan entonces contra este Jesús que proclama una novedad absoluta del reino y del amor de Dios. Un amor que renueva el alma, que renueva las cosas, que renueva el corazón del ser humano. Cristo da un mensaje contundente que ilumina, que refresca y que renueva. Pero a veces es más fuerte la costumbre, es más fuerte los privilegios, es más fuerte las tradiciones, es más fuerte los ritos. Y por eso Jesús es rechazado como es rechazado también hoy por muchos hombres, mujeres y comunidades que rechazan a Jesús, no a Él, sino a su mensaje. Y no es tanto un rechazo a favor o en contra de Jesús, sino en cuanto a su actitud de fe. Hoy es más fácil la increencia, una increencia que ya no hablamos de un ateísmo combatiente, sino que hablamos de una indiferencia religiosa, untada de gnosticismo, donde todos dicen que Dios en el cielo y nosotros en la tierra, que es imposible el conocimiento de Dios, de lo absoluto, de lo trascendente. Y hemos creado entonces el rechazo de Jesús con nuevos ídolos. Hoy polulan y tienen fuerza el consumismo, el poder, el sexo, el dinero, la calumnia. Son los nuevos escenarios que al rechazar a Jesús van tomando poderío. Hoy el mensaje de la palabra de Dios es que celebremos nuestra fe, pero sobre todo que demos testimonio de Jesús, hombres y mujeres sin ambigüedades, que demos ese testimonio de Cristo, modelo de nuestra fe, y que no seamos indiferentes, sino que nuestra fe, más que las palabras, se testimonien con nuestros comportamientos, que no haya tibieza en nuestra fe, sino que pidamos el don del Espíritu Santo para que con amor y con certeza, con la bendición de Dios y con la alegría de creer y de celebrar, demos testimonio de aquel único Salvador del mundo. Así sea.